Ya estamos conectados, así que damos la bienvenida también a los que están escuchando desde sus casas o lo van a hacer en algún momento. Estamos en este tiempo buscando de nuestro Dios, la ayuda de nuestro Dios. Lo vamos a hacer a través de oración para que Él nos esté bendiciendo, esté abriendo nuestras mentes y sea Él el que esté hablando en esta mañana. Así que oramos a nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar acá. Gracias porque podemos abrir tu palabra y a través de tu espíritu tenemos la convicción de que vos nos hablas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hoy vamos a finalizar con una etapa, ¿no? Tuvimos esta sección que sería del capítulo 4 al 11 de Génesis, en donde queda expuesta cuál es la condición del ser humano y de la humanidad. Todo va a cambiar de ahora en más a partir del capítulo 12 y vamos a ver a Dios poniendo en marcha su plan para llevar salvación a la humanidad. Y como hicimos en su momento, al finalizar el capítulo 3, que tuvimos una oportunidad de poder expresar las inquietudes que quedaron de esa sección, ahora también, no sé si a todos les ha llegado, hay un formulario para que puedan, si hay alguna duda, a veces no tenemos el tiempo en la clase de poder responder o de poder tener un tiempo amplio para las preguntas, porque por ahí el tiempo es corto, pero sí está esta oportunidad. Este formulario para que ustedes puedan hacer preguntas que hayan quedado de todos estos capítulos del 4 al 11 de Génesis. Si no les llegó, a lo mejor no están involucrados en algún grupo familiar. Si lo están, se lo pueden solicitar al encargado del grupo, lo pueden hacer con los pastores de la iglesia o con cualquiera de los maestros. Le pasamos el formulario, sería bueno que lo puedan ver, que puedan estar analizando. Ustedes saben que también están disponibles todas las lecciones. Están en forma digital. Sí, yo siempre me voy al papel a la hoja, no está más, pero sí, se la podemos pasar. No sé si está actualizada en la página de la iglesia las lecciones, pero bueno, pero si no se las podemos pasar como para que ustedes las puedan repasar y quitarse a las dudas que puedan tener a través de ese medio. Así que bueno, los invitamos a que puedan tomarse este tiempo, que es importante, porque estos capítulos son importantes para poder entender todo lo que sigue. Así que bueno, como dije, vamos a cerrar en esta mañana. Quedar al final de la ronda hace que muchas de las cosas que diga ya se dijeron. Así que bueno, tengo la confianza de que se hayan olvidado y la escuchen por primera vez hoy. Pero bueno, vamos a cerrar con esta historia de la Torre de Babel. Lo vamos a leer y vamos a tratar de estar analizando algunas cosas. Dice la palabra de Dios, Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos están teniendo un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y estuvimos viendo ya en la clase anterior cómo
el capítulo 10 y 11 se complementaban, ¿no? Esto lo estuvo hablando Daniel en la clase. Cómo se ven juntos, ¿no? Porque a veces por ahí nos surgen preguntas porque no entendemos que en realidad no están en un orden cronológico, ¿no? El capítulo 10 es una genealogía, ¿no? Y a veces, aunque nos cuesta un poco detenernos, en este tiempo estamos viendo de que al mirarla con atención encontramos mucha información, y mucha información incluso que nos van a ayudar más adelante. Lo que le hace el autor al dar una genealogía es avanzar en el tiempo durante muchos años, a veces varios cientos de años, según la genealogía. Y cuando retoma un tema es como que vuelve hacia atrás y se ubica en algún punto determinado de la historia. Y esto es lo que está pasando acá con Génesis 11. Algunos comentaristas sitúan este hecho de la Torre de Babel alrededor de la 4ª generación después del diluvio. Y muchos lo enfocan en el versículo 25 del capítulo 10, en donde estaban la descendencia de Eber. Y este versículo es importante, porque dice, y a Eber nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Entonces algunos lo sitúan ahí, como que esa información da lugar a que en ese lugar fue ese tiempo en que fue repartido, que sucedieron los hechos de la Torre de Babel. Pero además ese versículo es importante y lo vamos a conectar luego con el capítulo 12, porque allí hay una división también en la descendencia de Eber y que lleva a 2 líneas de genealogía. Una es la que sigue por su hijo Joctán, que es la que nos lleva a esta humanidad que vemos en la Torre de Babel. Y otra, a partir de la segunda mitad del capítulo 11, vuelve otra vez con la genealogía de Sem, pero ya se desvía por Peleg, el otro hijo, y eso nos lleva a otra genealogía, nos lleva hasta Abraham. Así que es importante este versículo para que lo puedan tener en cuenta. Y entonces vemos lo importante, ¿no? de poder prestar atención a las genealogías y a tomar estos detalles que pone el autor. Y este hecho, más o menos, esta 4ª generación, más o menos habían pasado 100 años desde el diluvio y faltaban alrededor de 300 años más hasta que aparecía Abraham en la historia. Así que bueno, tenemos este pequeño contexto y vamos a analizar el pasaje. Dice el versículo 1, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y acá ya nos vamos a detener porque a mí me llamó la atención. ¿Es lo mismo tener una sola lengua y unas mismas palabras? ¿Quiere decir lo mismo? ¿Qué les parece? Había unidad. ¿Pero querrá decir lo mismo? Bueno, porque lo lee en castellano. Pero estamos acostumbrados a esto, ¿no? En el original, ahí ya cambia todo. La primer palabra que se traduce en el español como una sola lengua, la palabra lengua, tiene que ver con lo que es el idioma. Tenían un solo idioma. Y esto es lógico porque solo habían pasado 100 años desde que bajaron del arca. Es decir, que todos hablaban el mismo idioma que Noé. Era lógico pensar que tuvieran a esta altura una sola lengua. Pero la segunda palabra, que es dabar, no sé si se pronunciará así en el original, que para el español se traduce como palabra, como estamos acostumbrados, cuando traducimos al español, el significado no es el mismo, no es tan profundo como en el original. Entonces acá ya encontramos un detalle importante, porque en el original tiene que ver con tener un asunto en común,
un evento en común, una idea en común o un concepto en común. Es decir, que estaban pensando y hablando lo mismo, estaban de acuerdo toda la humanidad. Y yo estuve hace unos días atrás en vacaciones familiares. Estuvimos con mis hijas, mis yernos, éramos 8, 2 eran menores, así que éramos 6 adultos. Lo que nos costaba ponernos de acuerdo, éramos 6. ¿A dónde íbamos? Uno quería ir para un lado, otro para otro. ¿Qué íbamos a comer? Uno quería pizza, otro quería asado. ¿A qué hora salíamos? Para uno era temprano, para otro era tarde. Hubo un día, no está mi hija y mi yerno acá, pero hubo un día que terminamos casi todos peleados. No nos podíamos poner de acuerdo. Y acá me suena raro que toda la humanidad esté de acuerdo sobre un asunto tan importante como lo que estaban haciendo. Hay algo detrás de esto. ¿Quién está detrás de? ¿Quién los movilizaba? ¿Qué piensan? ¿Qué hay detrás de este acuerdo colectivo? Acá la hermana supone que Dios, el diablo. Había un líder humano. ¿Quién era? Nimrod. Por eso es bueno estudiar la genealogía, porque el capítulo 10 nos da mucha información acerca de Nimrod. ¿No es cierto? ¿Quién era? ¿Qué información tenemos de él? ¿Era un vigoroso cazador? ¿Era descendiente de Cam? ¿Y era un prepotente? Ya que sea descendiente de Cam nos está diciendo algo porque era el hijo rebelde de Noé. ¿No es cierto? Y cuando describe a Nimrod, estamos acostumbrados en teología bíblica a hacer vinculaciones. ¿No es cierto? Cuando describe quién era Nimrod, que era un poderoso, que era un vigoroso cazador, delante de Jehová, que vimos que no quiere decir que estaba de acuerdo, sino que estaba enfrentada a Dios. ¿Y con qué lo vinculábamos? Claro, con Génesis 6, donde veíamos quiénes eran los Nefilim. Era la descendencia, los hijos de esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces ya ahí estábamos haciendo una vinculación. Esa rebelión espiritual, había alguien detrás. ¿Ven cómo vamos viendo? ¿Quién está detrás de este acuerdo colectivo de toda la humanidad? Lo dijo la hermana. Yo no lo nombro, no va a decir que venga. Hay un movimiento, hay una rebelión espiritual que está desde el principio. Cuando estaba Adán y Eva, ¿cómo se representó a Satanás? A través de una serpiente. Cuando Caín ya está exiliado a la familia, el autor lo muestra como representándolo con un animal que está al acecho, esperando que bajemos la guardia. Era astuto y estratégico, ¿no? Ahí estaba esperando la oportunidad. Y acá lo muestra detrás de un personaje que está tratando de llevar a toda la humanidad. Me resulta raro pensar que todos estuvieran de acuerdo por sí mismos. Vemos algo, una rebelión allá. ¿Y cuál era la motivación del enemigo de Dios, de Satanás? ¿Por qué? Para rebelión,
Bien, pero ¿qué era lo que estaba detrás? ¿Cuál era la motivación de Satanás para lograr esta rebelión? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? ¿Parecerse a Dios? Perdón, ahora escuchamos los dos. Separar al hombre de Dios, que no necesite. Separar al hombre de Dios, pero hay algo más profundo, sí. Destruir los planes de Dios. No quiere que Dios cumpla con su plan. Y estar toda la humanidad pensando en lo mismo, yendo en contra de Dios. Pero ¿de dónde iba a venir la descendencia que Él había prometido? Entonces vemos acá que ya hay una rebelión, alguien que está incitando a la rebelión. Y es interesante, vamos a avanzar un poquito más en el versículo 2. Dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ya el autor nos está dando algunos detalles de cómo estaba la humanidad, porque dice que fueron al oriente. Y esta frase ya la hemos escuchado. Cuando Adán y Eva son exiliados, Dios lo pone ¿en qué parte del Edén? Al oriente. ¿Se acuerdan que la puerta donde estaban los querubines era al oriente del Edén? Cuando Caín asesina a su hermano, él dice, me esconderé de la presencia de Dios, o sea, saldré de la presencia de Dios. ¿Y a dónde se fue? Al oriente. Y acá vemos nuevamente a la humanidad yéndose hacia el oriente. ¿Qué está queriendo decir el autor? ¿Qué está representando esta idea? Están huyendo, están alejándose de la presencia de Dios. No quiere decir que no tengamos que viajar a la China, sino que está haciendo referencia, es una figura para... Y no quiere decir que no estuvieran yendo hacia el oriente en realidad, pero está usando esta figura para hacernos entender que se estaban alejando cada vez más de Dios. Y lo refuerza con otra idea, porque ¿dónde se asentaron? Sí, pero ¿qué es Sinar? Una llanura. Igual que Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Se acuerdan Abraham y Lot? Miren, está en el capítulo 13, el versículo 11. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot ¿hacia dónde? El oriente. Las dos ideas, la llanura y el oriente. Y esto no quiere decir que tenemos que vender todo e irnos a vivir a la montaña, que estaría bárbaro, porque el paisaje de la montaña es espectacular. Pero lo que está queriendo decir acá el autor está haciendo esta figura de mostrar que esta humanidad está, si están yendo a la llanura, ¿dónde se posó el arca? En un monte. Y Noé y su familia descendieron del monte y allí hicieron un altar y adoraron a Dios. ¿Y dónde estaba el Edén? Sobre un monte. Entonces, si ellos están yendo para la llanura, le están dando la espalda a Dios. Esto es lo que está queriendo mostrar el autor con estos detalles, que a veces lo leemos. Le fue más fácil ponerse en acuerdo cuando Alejados de la presencia de Dios, sí. Es que es un combo explosivo. Darle la espalda a Dios y darle lugar al enemigo es fatal, ¿no? Y es lo que sucede. Bajamos la guardia. Es así que vemos cómo el autor ya está expresando cuál era la condición de esta humanidad. Avanzamos un poquito más. El versículo 3 dice, un día, yo lo tengo en la versión de la NBI, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. ¿Por qué hacer ladrillos?
¿Qué pasaba? Bueno, ese fue un dato. ¿Qué le faltaba? Piedra. Las piedras. La tuvieron que fabricar ellos, digamos. Las tuvieron que fabricar. Es decir, que esta es una nueva tecnología. Cómo usaron su inteligencia y la astucia para lograr su cometido. Ellos querían construir y usaron la nueva tecnología para lograrlo. ¿Y recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la primera civilización, descendientes de Caín? Que también habíamos hablado acerca de estas nuevas tecnologías. ¿Qué representaban? ¿Qué representaba esta decisión del hombre y la inventiva continua del hombre para lograr lo que se proponía? No necesitaban a Dios. Yo lo veo como una declaración de independencia. Dios le había dicho, bueno, ahora van a sudar y trabajar la tierra y le va a costar y van a tener que sacrificarse porque la tierra le va a dar cardos y espinos, y ellos dijeron, bueno, vamos a dedicarnos a la ganadería entonces. Y surgieron los primeros ganaderos. Así que Dios, no importa, nosotros vamos a seguir adelante. O sea, usaban su astucia, su inteligencia para lograr lo que se proponían en su corazón, lejos de Dios, independiente de Dios. Y esto nos mostraba cuando veíamos en Caín también una rebeldía, ¿no? El querer tener dominio y decisión sobre su propia vida. Y no es que la tecnología esté mal, porque incluso el pueblo de Dios se benefició de estos avances tecnológicos y nosotros también. Pero el tema está en la motivación. Por ejemplo, acá en esta iglesia hay muchos hermanos que estudian medicina. ¿Hay alguien que está estudiando medicina de los que están acá? ¿Ahí hay una? Bueno, a la tarde vienen muchos hermanos que estudian medicina. ¿Para qué el hombre, en qué se beneficia con la medicina? ¿Qué es lo que quiere obtener de la medicina? Alargar la vida. No quiere morir. No quiere morir. Y ahí se mueve la motivación, ¿no? De buscar la forma de alargar la vida, de vivir eternamente, algo que se perdió en el Edén. Y así podríamos hablar de muchos de los avances tecnológicos. Muestra la declaración de independencia del hombre. Y lo vemos. Sí, por eso no es mala. No es mala. Es más, Dios da la capacidad al hombre para desarrollarla, pero el tema está en la motivación. Todo. ¿Quién no va al médico cuando se siente mal? Todo. El hombre no desciende del mono, porque el mono tiene 47 cromosomas. Yo te digo porque, bueno, algunos años de medicina hice. Claro, la idea es qué es lo que quiere, qué es lo que quiso obtener, qué quiso obtener el hombre con el desarrollo de la medicina. Prolongar la vida. No quiere morir. Y ahí demuestra lo que hay en su corazón. Versículo 4, avanzamos un poquito más. Dice, luego dijeron, ¿qué dijeron? Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Otra vez construyen una ciudad, que ya lo habíamos visto con Caín, pero ahora es una ciudad y una torre. Entonces, bueno, no te me adelantas, ahí ya también lo vamos a ver. Vamos a verlo por partes. Primero, ¿por qué construyen una torre? ¿Por qué querrían construir una torre? En un sentido religioso, querían llegar a Dios. O sea, no eran ingenuos de creer que iban a llegar al cielo, eso lo tenemos claro. Pero para el mundo antiguo, ¿qué representa el cielo? El lugar de Dios, de lo divino,
de lo sobrenatural. Y en el Edén, este espacio convivía con el espacio del hombre. Y se había establecido ahí un espacio sagrado. ¿Por qué era sagrado? Porque estaba Dios. Por eso es sagrado. Y es ahí, en ese lugar, en donde el hombre podía disfrutar y llegar libremente a la presencia de Dios. Era ese espacio creado por Dios para poder relacionarse con el hombre. Por eso el Edén es el primer templo. Es el templo perfecto, donde habita Dios y donde el hombre puede tener relación con esta presencia y puede estar delante de la presencia de Dios. Ahora, el Edén dijimos que estaba sobre un monte. ¿Qué estaban tratando de hacer entonces estos constructores de Babel? Recrear Un monte. pero hecho con manos humanas. Un monte falso, digamos, construido por el hombre. Es decir que en este sentido, estos constructores de Babel lo que querían lograr era restablecer ese espacio sagrado, ese acceso a la presencia de Dios que se había perdido en el Edén. Y a través del Antiguo Testamento vamos a leer muchas veces acerca de los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares donde se presentaban sacrificios, se dedicaban a alguna divinidad, para un lugar para adorar a estos dioses. Y vemos continuamente que Dios, ¿qué decía al pueblo? Que había que derribarlos. Porque solo había... En la actualidad igual, si uno va a las montañas, encima, siempre... Son lugares ¿no? místicos. Están las velas, hay flores, hay... Es así. Porque está esta idea. Recorrer la cordillera nomás y a ver con cada cosa que te van a encontrar. Hay tanta idolatría por acá, en nuestra zona. Era la idea, ¿no? De un espacio, ¿no? De esta idea de el cielo y la tierra unidos. Y es lo que están tratando de recrear estos constructores de Babel. Y no era que lo construían para subir, sino que lo construían para que Dios bajara. Y esto se nos escaparía de entenderlo si no comprendiéramos cómo funcionaba en el mundo antiguo los sigurat, que ya los estuvo nombrando Daniel y el pastor también el domingo pasado. Los sigurat eran construcciones muy características de las ciudades de la antigua Mesopotamia. Eran una especie de pirámides escalonadas, algunas en formas cuadradas y otras en formas cilíndricas, ¿no? Como una plataforma de mayor a menor, ¿no? Y eran dedicadas a los dioses, eran como un lugar sagrado para ellos, un espacio sagrado, donde ellos esperaban que los dioses descendieran y entraran al templo que generalmente se construía al lado de esa torre. Y de esa manera ellos podían adorarlo. Y esto tiene lógica porque es justamente a la mitad de la historia lo que Dios hace. Él baja. Lo leímos recién. Ahora, si estos constructores de Babel tenían la intención de restablecer el lugar sagrado, ellos querían tener un acceso nuevamente a Dios. ¿Por qué Dios rechaza esta iniciativa? ¿No es el deseo de Dios el tener una relación íntima con el hombre? ¿No buscaban a Dios? ¿Porque lo hacían a su manera? Ahí ve una escalera, sí, eso estaría bueno poder verlo, pero no vamos a llegar hoy. Estaba así, era el mismo lenguaje que acá. ¿Qué decías, Marcela? La gloria era para ellos. O sea, acá vemos un problema. En primer lugar,
El lugar sagrado era para que el nombre de Dios sea exaltado. Era el lugar donde se da conocido, se hace conocer, se hace famoso el nombre de Dios, se exalta el nombre de Dios. Y esto lo vemos a través del libro de Deuteronomio, que él dice que él está formando un lugar, está poniendo un lugar para su nombre. Y acá vemos que ellos querían hacerse un nombre para ellos mismos. Pero también hay otro problema por el cual Dios rechaza esta iniciativa. Y es que Dios, y solo Dios, es el encargado de establecer el espacio sagrado. Y esto lo vamos a empezar a ver ahora a partir del capítulo 12. Él llama a un hombre que saca de en medio de estas naciones y lo aparta para él, para formar un pueblo con el cual hace un pacto, para que este pueblo haga conocido el nombre de Dios a todas las naciones. Y luego vemos en el Antiguo Testamento que este espacio sagrado está en el tabernáculo, cuando al final del capítulo 40 de Éxodo, Dios desciende con toda su gloria llena el lugar. Y es la primera vez después del Edén en donde está nuevamente la presencia de Dios entre los hombres. Y luego está en Jesús. Se representa la presencia de Dios a través de la encarnación de Jesús. Y cuando Él muere, viene el Espíritu Santo y ahora está disponible esa presencia de Dios para cada creyente. Y es a través de la iglesia que se manifiesta la presencia de Dios. Así que podemos ver acá por qué Dios rechaza esta iniciativa. Porque ¿cuál era la motivación? ¿Por qué hacerse un nombre? ¿Por qué querían hacerse un nombre? Algo ya el pastor Carlos estuvo hablando el domingo pasado, si estuvieron atentos. ¿Por qué? ¿Por qué querían perpetuar su nombre? ¿Qué había detrás de todo esto? También se usaba como un lugar. Una frase muy venezolana, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esto, de querer perpetuarse? Claro, lo que perdieron. Ellos querían vivir por siempre y se dieron cuenta que lo perdieron en el Edén. Y había dos formas básicamente de poder trascender a través del nombre. Una, naturalmente, es a través de los hijos. Pero otra era trascender por la gloria, por la fama. Ser renombrados por la gloria y por la fama. Y no es que esté mal, porque mucha gente es recordada o por lo que hizo bien o por lo que hizo mal. Muchos personajes han sido recordados. Pero como estamos en el contexto de que ellos querían restablecer un lugar sagrado, este nombre era para exaltarse a ellos mismos. Hay una historia que era muy famosa en el paganismo babilónico y en las civilizaciones posteriores a este hecho, que se considera como uno de los escritos más antiguos, los escritos literarios más antiguos, que era la epopeya de Gilgamesh. Y este era un personaje, un rey tirano, que se lo consideraba parte divino y parte humano, pero que era mortal. No tenía la inmortalidad. Y toda la historia, que es muy larga, es muy interesante, pero es muy larga como para explicar, pero en toda su vida él trata de buscar la forma de ser inmortal. Y como no lo logra,
al final de su vida, quiere pasar a la fama a través de un proyecto de construcción. Y entonces construye ciudades, construye palacios, construye edificios y reinos, ¿no? Como para que su nombre viva por la eternidad. Y hay algunos comentaristas que han escrito acerca de esta epopeya y que realmente se basa en alguien que existió, en realidad. Y algunos dicen que ese personaje en el cual se basó toda esta leyenda era Nimrod. Y la verdad que coincide en muchas de las cosas que se mencionan en esta leyenda. Es así que esta idea quedó en las historias que siguieron contando todas estas naciones que se fueron repartiendo. Algo había pasado y de alguna manera lo expresaban a través también de la literatura. Y esta misma motivación la vimos en Caín cuando estudiamos el capítulo 4, ¿no? Que él quería también este deseo de inmortalidad. Y él construye una ciudad y le pone el nombre de su hijo. Se hace las dos cosas combinadas para perpetuarse, a través del hijo y a través de una ciudad. Uh-huh. Una ciudad. Bien. O sea, es volver a tomar por su propia forma lo que habían perdido, siendo que en la misericordia de Dios lo estaba protegiendo de todas maneras. Vieron que que Dios, a través de todas estas historias, vimos que Él comenzó de nuevo en el diluvio. Y el hombre sigue en lo mismo. Es lo mismo. Dice. ¿Qué perdió? Podríamos analizar todo ello y en el interior del corazón de todas las civilizaciones está claro, es buscar por su propia cuenta lo que se perdió. Está buscando lo que Dios nos da. Porque toda la humanidad se esfuerza en buscar lo que Dios nos da libremente. Porque Él nos da vida eterna. Sí. Tienen un ingenio y una habilidad terrible para querer satisfacerse a sí mismo, y no en Dios. Y esto es lo que le pasaba a esta civilización. Querían permanecer, por eso es lo que decía Marta, tenían miedo de ser esparcidos. ¿De dónde sacaron esta idea de ser esparcidos? Y de lo que Noé le venía relatando del mandato de Dios. Debían llegar y llenar toda la tierra. Ese era el mandato y ellos querían establecerse en un lugar. Y ustedes saben que a mí me transportó al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esperen en Jerusalén, esto lo vemos en el libro de Hechos, un tiempito hasta que el Espíritu Santo, que descienda el poder. El poder descendió, el Espíritu descendió y ellos siguieron quedándose ahí. ¿Qué hace Dios? Manda una persecución y los esparce para que hagan conocido su nombre hasta lo último de la tierra. Entonces vemos acá cómo la humanidad, a pesar de tener un nuevo comienzo en el diluvio, a través de la familia de Noé, vuelve con las mismas cosas. Y vemos el paralelo entre esta civilización y la de Caín,
querían inmortalidad, querían permanencia. Caín debía vivir errante y extranjero, y él construye una ciudad. ¿Y qué contraste con los hijos de Dios, que somos llamados a ser peregrinos y extranjeros? Haciendo conocido el nombre de Dios. Sigue y vemos la influencia y vemos quién está detrás. ¿Quién está detrás? Bien, no nos vamos a meter en esa historia porque nos vamos a desviar. Pero acá lo que vemos es esta humanidad que quiere independizarse de Dios. Y vemos a Dios queriendo cumplir con su plan. Y vemos la misericordia de Dios en este hecho, que a veces nos cuesta, porque siempre lo vemos como lo ve el mundo, ¿no? Dios se enojó, se cansó y pláfate. Primero los hizo desaparecer y como había prometido que no lo iba a hacer más, bueno, vamos a desparramarlo. Pero tenemos que aprender a ver la misericordia de Dios en estos hechos. Porque no es que Dios los confunde, les confunde la lengua y los dispersa porque representaban una amenaza para Dios. No, era para que no dañaran, no siguieran dañando su plan. En realidad es un acto de misericordia porque Él está protegiendo al hombre. Porque si toda la humanidad se levantaba en contra de Dios, ¿de dónde iba a venir la simiente de la mujer? Él necesitaba preservar su plan, ¿no? Y para los israelitas, ellos estaban escuchando esto. Estaban escuchando esto y estaban entendiendo el porqué de la dispersión de las naciones, el porqué del odio, de las guerras, el porqué una nación se levantaba con poder y sometía a las débiles, y ellos acababan de salir de Egipto, de esta situación, y estaban viendo la misericordia de Dios y el propósito de Dios para ellos, para este pueblo que debía dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Y vemos una historia que revierte la maldición de la Torre de Babel. Y eso lo vemos en la historia de Pentecostés, en el Nuevo Testamento. Y no tenemos tiempo para leerla, Hechos 2, del 1 al 11, pero yo las puse de tarea ahí en las lecturas semanales. Léanlo con atención y van a ver cómo el mismo lenguaje de esta historia se refleja en el Pentecostés. Ahí estaban todos los discípulos en el aposento alto, esperando la promesa. Dice la Biblia que estaban unánimes y juntos, que no es lo mismo. Juntos estaban todos en el aposento de Jerusalén, pero estaban unánimes, tenían un mismo sentir y estaban todos esperando una misma cosa. Ellos no estaban esperando subir a Dios, sino que estaban esperando que Dios baje. Y eso es lo que hizo. Él bajó a través del Espíritu Santo. Y Dios estableció allí nuevamente su presencia. Un espacio sagrado y que fue en la vida de cada creyente, cada cristiano que decidía seguir a Cristo. El Espíritu Santo entraba ahí habitaba Dios. Entonces ahora se convertía la iglesia en un espacio sagrado, el espacio que solo Dios puede establecer. Y Dios hizo un milagro único en la historia. Ojo, que se repetía, ¿no? Pero que no lo vamos a ver más en esta dimensión. Él hizo que cada persona, que cada discípulo hablara en un idioma diferente, en un idioma en que todos los idiomas de las naciones que estaban representadas en ese lugar. No sé cómo hizo, es de Dios, Él hace los milagros, pero todos escuchaban el mismo mensaje, hablado en muchas lenguas, pero el mismo mensaje, y era que hay esperanza para las naciones. Hay esperanza porque ahora sí podemos
entrar nuevamente en la presencia de Dios a través de Jesús. Así que bueno, espero que haya podido... me quedaron tantas cosas por decir, pero esto es lo importante. Dios estableció un espacio sagrado ahora a través de la iglesia. Y ahora su plan lo vamos a ver a través de toda la Biblia, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Tenemos mucho material para ver cómo Dios sigue con su plan de salvación para todas las naciones. Oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ver tu misericordia, porque no desististe con nosotros, Señor, porque tu plan siguió en marcha, Señor, y nos has traído a Jesús. Y a través de él podemos disfrutar nuevamente de tu presencia. Señor, te damos gracias, porque no es nada que nosotros podamos hacer. Señor, es tu obra, tu misericordia y tu gracia, Señor. Te agradecemos y, Señor, que puedas seguir trabajando en nuestras vidas para que nosotros seamos testigos tuyos hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.